Hola, bienvenidos al podcast de Saving Message. Hoy te tenemos un episodio muy especial. Vamos a estar hablando de las bienaventuranzas. Pero ¿dónde vienen las bienaventuranzas? Si te vas al libro de Mateo capítulo 5, habla sobre el sermón del monte y las bienaventuranzas. Pero realmente, como tú sabrás, una bienaventuranza es una alegría que nosotros tenemos. Pero nosotros, nuestro enfoque no va a ser en general, sino más que nada que va alineado con el Evangelio. Y aquí mismo en la palabra de Dios dice que en las páginas del Nuevo Testamento, sin embargo, esta palabra, bienaventuranza, se usa con respecto a la alegría que resulta de la salvación. Esta satisfacción no es el resultado de circunstancias favorables en la vida, sino de la habitación del Espíritu de Cristo en la vida del individuo o ya sea de los creyentes. Así que vamos a explicar un poquito qué es esa alegría que recibimos de la salvación, no tanto como resultado de una causa favorable, sino de ir en caminar con Cristo y con el Espíritu Santo. En este capítulo 5 de Mateo, estamos viendo cómo es que en el capítulo 1 comienza diciendo, perdón, versículo 1 comienza diciendo, viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Esto nos da a entender de que primero vemos en el capítulo 3 de Mateo cómo es que Jesús inicia su llamado a ser el Mesías. Empieza en el camino siendo bautizado. Después de que empieza siendo bautizado, él va al monte a ayunar por 40 días. Es donde es tentado por Satanás. Y después de ser tentado, cuando ya haya llamado a sus discípulos, se sube a este monte y les empieza a predicar bueno, no a predicar, sino a darle una enseñanza. Es la primera enseñanza de Jesús a sus discípulos. Él se sienta en el monte y les empieza a explicar qué son las bienaventuranzas. Como decía Michael, las bienaventuranzas son una consecuencia del haber aceptado a Jesús. Por eso esta enseñanza es primordial para los discípulos. No es una enseñanza que se la da a cualquier persona, sino que se la da a sus discípulos, porque les va a enseñar que a pesar de las dificultades que van a venir por el seguirle, tienen que alegrarse o ser bienaventurados por aquello que Dios ya les dio, que es esa gran bendición de ser llamados hijos de Dios. Entonces, como la traducción aquí, tengo uno que la palabra bienaventurado es una traducción de la palabra griega Macarios, que en su traducción al español significa grandemente bendecidos o espiritualmente prósperos o envidiablemente felices. Denota de una parte en el que aquellos que han sido salvos por medio de Jesucristo van a pasar por ciertas dificultades o ciertas etapas en su vida que probablemente si no tuvieran la consolación del Espíritu Santo se la estarían viendo mal. Sin embargo, a través de unas situaciones adversas, ellos se alegran de esas situaciones porque saben que cada batalla que van a enfrentar tiene su recompensa, como lo vamos a ver en el versículo 3 del capítulo 5. Y bueno, pues como tú comentaste de que dices bienaventurado es como ser bendecido por Dios, sin importar el momento, la circunstancia o lo que estemos viviendo, ya sea algún momento de pobreza o de enfermedad o algún momento de felicidad, gozo, Depresión, y ansiedad. de lo que sí, de lo que sea. Y en el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y quiere decir bienaventurado otra vez, bendecidos ellos, ¿por qué? Porque tal vez cuando se encuentren en el cielo o cuando se encuentren con Dios van a tener esa seguridad y esa plenitud de saber que en todo momento Dios va a estar con ellos, de saber que tienen ese respaldo de un papá que puede suplir la necesidad del ser humano o de aquella persona que ya aceptó a Jesús y se es llamado hijo de Dios. Y luego en el versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y yo estaba buscando de que, pues, ¿qué será consolación? Y lo más próximo que se me venía a la mente era como
alguien apapachándote, como que, ok, curándote tus heridas, ya sea tu mamá, tu papá o algún amigo, alguna persona cercana, un novio, tu esposo. Entonces, de esa misma manera, Dios lo hace. Cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil o las adversidades son pues complejas, difíciles, que a veces no las entendemos o comprendemos, pues Dios está ahí como que para, hey, ven, yo te curo todas esas heridas que están surgiendo de esa batalla y poco a poco te va cambiando, pero con amor, te está consolando, te está dando cariño, te está dando ánimo y al mismo tiempo te está dando esa seguridad de que tienes un respaldo. Entonces pasa mucho como por ejemplo las personas que empiezan a ir a la iglesia y hay personas que empiezan a ir a la iglesia porque pues les gusta ir a la iglesia, les nació ir. Hay otras personas que tienen necesidades, ya sea como monetarias, ya sea de alguna enfermedad, algún problema o algo, y buscan de Dios. Entonces, a mí me da a entender que tienen esa seguridad de que saben que Dios les va a ayudar y les va a consolar, no importando su situación. Y es algo que a mí pues sí, o sea, ahorita no lo comprendía, la verdad, pero pues cuando me puse a leer, ya decía, ok, entonces cuando yo estoy triste, Dios está conmigo ahí consolándome en todo tiempo. Claro. Cuando yo estoy llorando, Dios está quitando mis lágrimas, o cuando yo estoy muy feliz, Dios está también conmigo en esos momentos. Y eso quiere decir consolar. También hay personas que empiezan a ir a la iglesia y tienen alguna necesidad y los hermanos de la iglesia pueden suplir esa necesidad. Entonces surge ese respaldo de parte de Dios de poner en el corazón de los hermanos ayudar o bendecir a otras personas. Y eso es lo que pues yo comprendo de estos versículos, ¿verdad? Okay. Y eso es muy importante, pienso tú, José, porque muchas veces, como tú comentaste, gente viene a la iglesia y sienten que tienen problemas, ya sean un poco emocionales, ya sean mentales, gente se opone a esa decisión que ellos tomaron de acercarse un poquito más a Dios, que Como quizás una resistencia, ¿no? así una resistencia, quizás también porque no es la religión en la que ellos crecieron. Pero también lo asombroso es que nos pasa a nosotros mismos. Y algo y es un poco muy interesante y padre, que José es el que estuvo leyendo ese versículo porque fue exactamente lo que le estuvo pasando. Ahorita comentamos de que a nosotros también somos personas, sentimos tristeza, sentimos depresión, sentimos de vez en cuando ansiedad. Gracias a Dios yo nunca he sentido ansiedad, pero hay personas que sí lo pasan, como Jesús cuando estaba pasando por todas sus tribulaciones, ya cuando comenzando el ministerio, ya estando en la cruz, él sintió tristeza. Me imagino que cuando Judas lo traicionó y lo vendió, él también se entristeció porque lo amaba, porque Jesús también era un humano, él sentía, amaba a la gente, se cansaba, por eso cuando iban en la barca él también se dormía porque necesitaba descanso, y muchas veces nosotros necesitamos ese descanso o también aislarnos un poquito para podernos conectar con Jesús y me gustaría que si tú les podrías comentar un poquito de que eso mismo, de que, de que tú también necesitabas esa consolación, ya sabías, y como tú me platicabas de que, no, brother, pues es que yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios me protege, yo sé que Él murió por mí, que Él me ama, que Él me salvó, pero no explico qué es lo que estoy sintiendo. Sí. Pues hace como un mes y medio más o menos, me quiso dar como ansiedad. Había días que no dormía, que tenía miedo, que sentía que si dormía me iba a morir o no sé, o sea, cosas así. Y cada que me pasaba eso, mi único tranquilizante, se podría decir, era orar o leer la Biblia o hablar con Dios. Y había momentos en que yo sentía que Dios no me escuchaba, que Dios no estaba conmigo, pero yo sabía que todo eso era mentira, o sea, porque pues hasta una persona que no cree en Dios, Dios está con él. Tal vez no se haga muy presente por la oposición de la otra persona, pero está con él. Y por el simple hecho de que tengas un día nuevo es porque a Dios le plació. Entonces, yo decía, pues sí, o sea, Dios está conmigo, pero tal vez
como que yo no alcanzaba a comprender eso en ese momento porque yo decía, o sea, pues, ¿qué me está pasando? No sabía ni qué era lo que estaba pasando, me entró así como un miedo de repente. Y pues gracias a eso mi comunicación y mi comunión con Dios ha ido mejorando. Pero sí fueron momentos difíciles y en donde yo puedo decir que sí encontré como que ese consuelo de Dios porque pues sí había días en que, por ejemplo, la primera semana que estuve así, pues casi ni dormía y lo único que hacía era orar. Entonces yo creo, no sé, me la pasaba más orando que durmiendo. Y ahí es donde yo encontraba consuelo y ahí es donde yo creo que Dios iba sanando pues todas esas cosas que tal vez, o sea, decisiones pasadas que yo había tomado, que tal vez no estaban bien delante de Dios y no era porque Dios fuera malo y me quisiera castigar, sino simplemente de, hey, acá estoy y ya es como que tiempo de que hagas lo que tienes que hacer. Y de mí dependía, o sea, si yo fuera ignorado eso, pues tal vez ahorita estuviera peor o tal vez estuviera igual, pero no haciendo la voluntad de Dios. Entonces, yo puedo decir que encontré el consuelo en orar, en buscar a Dios, en apoyarme con mis hermanos. A veces hablaba con ellos, les decía, no, pues me siento así, me está pasando esto, y ellos me daban consejos, me daban palabra, y ha sido pues, de mucho apoyo, o sea, y fueron de mucho apoyo ellos y Dios. Y pienso que eso es algo clave porque aquí, como dice la definición, que la bienaventuranza es pues una alegría, esa satisfacción, esa bendición, no tanto como resultado de una situación favorable, sino de saber de que tenemos al Espíritu Santo, el mismo Espíritu que estuvo con Cristo, así que mora en nosotros, y eso es lo que no nos deja caer, como ahorita muchas personas, ahorita hay muchos temas sobre el suicidio, muchos casos y todo. Yo todos los lunes apoyo a un pastor con eventos así para evitar que jóvenes se suiciden, y muchas veces los podemos acercar a Dios, y a veces ese respaldo espiritual y que ese conocimiento o esa fe que tiene de que Dios está conmigo, Dios me protege, es el último factor que ellos tienen para no terminar con su misma vida. Así que eso es lo que la bienaventuranza es, no una alegría por todo lo que nos dan, si ya sea por un reloj, una pulsera, una camisa, una buena calificación, pero saber de que tenemos al Espíritu con nosotros y por lo tanto vamos a ser salvos. Sí, y Dios mismo nos bendice en esta parte porque sabe que sus discípulos necesitan recibir estas enseñanzas. Yo lo veo como bendiciones de las cuales Dios nos está instruyendo, porque sabe que lo van a necesitar. No solo los discípulos lo necesitaron los 3 años y medio del ministerio de Jesús, sino que después de su muerte ellos siguieron implementando estas bendiciones de las cuales Dios ya les había enseñado. Por eso ellos fueron capaces de sobrellevar todas las adversidades, porque fueron muy bien instruidos por parte de Jesús, porque en estas primeras 2 versículos, el 3 y el 4, nos habla de una salud espiritual. El hecho de sentirnos, como dice José, amados, respaldados, consolados, es una bendición de parte de Dios. Por eso nosotros somos bienaventurados, porque recibimos gran regalo como aquella salud espiritual, que lamentablemente aquellas personas que no están en el camino de Dios no pueden experimentar a menos que reciban de corazón esta bendición, que es el aceptar a Jesús en su corazón. Porque por medio de cualquier dificultad que tú te encuentres, vas a saber cómo lidiar con esas situaciones. Dios te está enseñando cómo lidiar con esas situaciones que tarde o temprano te vas a topar en tu vida al momento de tomar la decisión de caminar con Jesús. Y una de las segundas enseñanzas que viene en el versículo 5 y 6 es, Dios nos está hablando acerca de la relación entre misericordia y justicia. Lo estaba leyendo hace un momento. Voy a leer primero los versículos que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nos está hablando de una relación entre misericordia y justicia. En primero nos dice: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. O sea, aquellas personas que puede ser de que a ti te hayan hecho algún mal, te hayan criticado, te hayan estafado. Pero hay personas que una vez caminando en el camino de Dios saben
y tiene que reaccionar con misericordia por aquellas personas que le han hecho un mal, porque sabe que la justicia no es mía, ¿sabe? Yo he entendido muchas situaciones en las que, por ejemplo, me han defraudado o me han sentido mal, y entonces digo, ¿por qué me pasan estas situaciones? De primero te sientes mal, y por una manera errónea de responder a esto es con agresividad, como el típico diente, ojo por ojo, diente por diente, pero Dios no nos enseña eso. Dios nos enseña, incluso en una ocasión cuando apresan a Jesús, Pedro se está dispuesto a irse en contra de los guardias con espada, pero Jesús lo detiene y le dice, oye, el que a hierro mata, a hierro muere. Él está diciendo, oye, acuérdate que yo te enseñé que aunque te estén haciendo un mal, tú tienes que responder con misericordia, porque la justicia no es tuya, sino que es de Dios. En muchas situaciones, no sé si a ustedes les ha pasado, en el que alguien les ha tratado mal o les ha hecho alguna maldad, y ustedes han sabido primero como que respirar, aguantar la respiración, dejar que el momento pase y saber que en ese momento lo mejor que puedes hacer es recibir la situación con calma y responder con misericordia. Porque si eres grandemente bendecido porque tú sabes reconocer que tú también le fallas a Dios, que en muchos momentos le has fallado a Dios, y que si Dios fuera justo, tal vez muchos de nosotros ya no estaríamos por aquí. Pero Dios nos muestra misericordia. Sin embargo, sabemos también que así como Dios es un Padre amoroso, también es un Dios justo y es fuerte en los momentos en los que tiene que serlo. Entonces, yo siento que la justicia no es de nosotros y somos grandemente bendecidos nosotros de saber eso, porque nos vamos a evitar muchos problemas y vamos a ser gente como más tranquila y saber cómo lidiar con muchas situaciones difíciles en nuestras vidas. Si nosotros entendemos que hay que dejarle las cosas a Dios, buenas o malas, y específicamente en estos capítulos, las malas, porque nos va a pasar, a todos nos pasa, que cuando empiezas a caminar en el camino de Dios, te vas a topar con personas que, como decía hace rato, que no van a estar contentas, que no te van a dejar prosperar en tu camino y que van a tratar de hacer cualquier tipo de cosas para que tú caigas, o en el momento de que tú caigas te la van a señalar. Y en esos momentos no debes de caer en agresión o en devolvérsela, sino que deja que las cosas pasen. Tú sigues siendo alegre porque eres una persona misericordiosa, lo cual es una característica de aquellas personas que siguen a Jesús. Son personas misericordiosas porque saben que si tú eres misericordioso con otras personas, Dios va a ser más misericordioso aún contigo. Y en el capítulo 7 nos habla de bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia, y bienaventurados los de limpio corazón porque verán a Dios, y bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nos habla acerca de una capacidad de paz. No solo tenemos salud espiritual y sabemos diferenciar entre esa relación de misericordia y justicia, sino que también, como hemos recibido una paz espiritual, también tenemos la capacidad de proyectarla al mundo. Y mucho más en estos tiempos. Por ejemplo, lo hemos estado viendo mucho en la guerra que empezó hace unos meses entre Rusia y Ucrania. En esos momentos, el pueblo de Dios tiene que demostrar que somos capaces de proyectar paz al mundo, porque en los momentos más difíciles tenemos que tener nosotros la capacidad de saber reaccionar y saber tranquilizar los aguas, porque dice aquí el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios, y bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. O sea, cuando nos dice bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, nos está hablando acerca de una bondad en nuestro corazón. Una vez que tú recibes a Jesús, recibes una parte de esa misericordia de Jesús, y cuando tú recibes una bendición tan grande, lo mejor que quieres es compartirlo con tu compañero que está al lado. Y cuando le estaba viendo un poco una analogía sobre el capítulo 8, perdón, donde dice que muchas personas cuando van, no sé si van a las casas de los, yo nunca he ido, pero he visto como videos, cuando van a las casas de los espejos, hay diferentes tipos de espejos de manera cóncavo, o que te acercas a uno y te ves más delgado, otro te ves más pequeño,
como que son ciertas fases que hacen que tú estás viendo un reflejo, pero está distorsionando la realidad. Por ejemplo, también lo asocio un poco, yo tengo miopía, y yo si me quito las gafas, pues ya no veo tan bien, veo borroso o alcanzo a ver con muy poca dificultad o con muy poca claridad a largas distancias. Pero cuando me pongo los lentes, los anteojos, veo ya las cosas con claridad. Y un poco asocio un poco a eso, porque si tú tienes un limpio corazón, vas a poder ver a Dios. Lo ves en todas las cosas. Creo que la semana pasada iba hablando con José también, que dice que mientras más, yo le decía que mientras más te envuelves en seguir a Jesús, haces más las cosas que Jesús hacía, como que empiezas a ver a Dios en todo. Ves cómo las bendiciones de Dios van cayendo a tu vida. Cosas que por costumbre o por rutina nunca las has apreciado, como el hecho de que, oye, en Monterrey está pasando una situación muy difícil de que se les está acabando el agua, pero no es hasta que se te acaba el agua, hasta que empiezas a valorar el valor que tiene el simplemente despertarte, girar una llave y que caiga agua. O sea, eso es una grande bendición para nosotros. Gente que hace años para atrás no pudieran imaginarse que en solo abrir una llave ya caiga el agua así mágicamente, o con solo presionar un botón se ilumine tu casa. O sea, son grandes años de avance de tecnología que lamentablemente estamos tan asociados o verlos tan común que ya no agradecemos eso. Y no solo eso, sino que cuando vemos que Dios está teniendo misericordia de nosotros, vemos a las personas con amor, pero cuando le fallamos a Dios, como que empiezan a poner barrera delante de nuestros ojos, que es como que van distorsionando un poco la realidad de las cosas hasta que estás tan cegado que ya no ves a Dios. Mientras tú más muestres misericordia y amor al mundo, te vas a acercar, y es como si te pusieras unas gafas y que fueras graduando tus ojos para poder ver a Dios, porque te aseguro que mientras más veas el mundo con amor, así como Jesús nos ve a nosotros con amor, vas a ver más, con mayor claridad a Dios. Y sí, pienso que eso es muy importante. Y aquí dice en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el 11 continúa diciendo, bienaventurados son cuando por mi causa son recriminados o reprochados y los persiguen y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Así que es muy importante que nosotros sepamos esto, porque así como la bienaventuranza es una bendición, es una alegría espiritual que nosotros tenemos al aceptar a Cristo, saber que vamos a ser salvos, pero así como Eden mencionó de que nosotros debemos de traer paz a un mundo como creyentes, como ahorita lo estamos viviendo por la guerra entre Rusia y Ucrania, y asimismo como existe una guerra terrenal entre dos países, más que nada por el poder, dinero y recursos naturales que cada país tiene, así de la misma manera nosotros tenemos una guerra espiritual. Y de hecho en Efesios capítulo 6 viene, versículos 10 al 20, viene la armadura de Dios que nos dice que nosotros como creyentes nos debemos de cubrir porque tenemos una guerra espiritual contra Satanás y sus demonios. Así que por lo tanto, como también tenemos esa guerra, muchos cristianos alrededor del mundo, quizás aquí en México que yo sepa no, pero en personas en otros países son perseguidos por el simple hecho de que aceptan a Jesús en su corazón, que tienen una Biblia y andan ya sea por las calles o secretamente compartiendo el evangelio a otras personas y son asesinadas por causa del evangelio. Podemos ver que también todos, no sé si todos, pero la mayoría de los apóstoles apóstoles de Jesús tuvieron muertes muy fuertes, muy severas, muy trágicas. En esos tiempos una práctica muy común era de que fueran crucificados. Algunos de los apóstoles crucificaron, no me recuerdo que cuál apóstol, pero decía la palabra que lo despellejaron y después lo crucificaron, creo que boca abajo. A Pedro. Y ahorita que tú comentaste, ¿cuál era la frase que le dice Jesús a Pedro? De que no, Pedro, de que si matas con fierro... Que el que hierro mata, a hierro muere. Y ahorita cuando dijo Eden eso, iba a decir, de dicho al hecho, Pedro tuvo también una muerte muy salvaje, y es importante que nosotros comprender de que nosotros podemos estar aquí bien tranquilos, bien padres, aquí en mi casa, sentados, aquí pues en el comedor y todo, pero muchos cristianos que andan en otros países y que para ellos arriesgan su vida
y por el Evangelio. Y debemos de darle gracias a Dios que nosotros no estamos pasando por eso. Así que esta bienaventuranza, como comenté, es la alegría que sentimos al saber que somos salvos, ya sea no, sin importar dónde vivimos, sin importar las personas que se ponen en contra. Y como comenté al principio, de que quizás así como personas en otro país han sido perseguidas, se esconden para compartir el Evangelio, quizás una persona nueva que se acerca a la iglesia, que sabe de que tiene ganas de acercarse a Jesús, pero se esconde para que ya sea sus padres, sus amigos no los miren, ya sea que no quieren que los asocien con las personas cristianas, o que lo miren que entró a esa iglesia, o no quieren publicar a Dios, como sea, también sucede. Obviamente a diferentes niveles, pero hay que entender eso. Pero algo muy importante que dice el versículo 12, dice, gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y antes de seguir con este versículo, De hecho, antes de que continúes, me da un poco que... Me empieza a recordar cómo es que hace rato decía que Dios es justo, que la misericordia y la justicia eran de Él, porque Dios le está hablando en ese momento a sus discípulos, y es muy curioso cómo es que decías que todos tuvieron muertes muy dramáticas, incluso sanguinarias algunas. Todo, y es decir, todos, a menos de los que se tiene registro, todos fueron literal casi masacrados, excepto uno, que es Juan, que no sé si ustedes sabían, pero Juan fue el único que lo vio morir. Cuando fueron y lo apresaron y lo estaban crucificando, todos sus discípulos se escondieron, Pedro lo negó, los demás salieron huyendo, todos excepto uno, que tuvo el valor de verlo morir, y fue el único que no tuvo una muerte dramática. ¿Cómo es que Dios fue justo con sus discípulos y ellos les estaba enseñando desde años antes cómo es que iban a recibir justicia, que la justicia es de Dios? Y no digo que ellos han sido crucificados de mala manera, simplemente cómo es tan grande Dios que el único que le vio morir fue el único que pudo haber muerto naturalmente de viejito, ¿sabes? y quizás realmente porque aparte de ser un apóstol, era un amigo de Dios. Y creo que la palabra lo dice, que Juan era un amigo de Dios, pero qué tan grande amor tuvo por Jesús, que sabiendo que lo iban quizás a apedrear, quizás a crucificar, quizás a darle De hecho, latigazos. se estaba arriesgando a que lo Sí, crucificaran también a así él. es. Y es muy importante. Y antes de seguir con el capítulo 12 que acabo de mencionar, es muy importante que dice el capítulo, dice en el libro de Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y para nosotros la bienaventuranza, la bendición, la alegría es creer que realmente Jesús está con nosotros, así como a esos cristianos, hermanos, que están en otros países arriesgando su vida, escondiéndose, y quizás algunos predicando en las noches o teniendo servicios en la madrugada, es porque tienen esa seguridad de que Jesús está con ellos, y porque dice este versículo de que se esfuercen y sean valientes porque Él estará con nosotros. Y eso es muy importante. Pero en el capítulo 12 que dice, gócense, alégrense, porque su galardón estará en los cielos, así como... Y eso realmente, nosotros, todo lo que estamos haciendo aquí, Eden, José y yo, aquí compartiendo contigo el Evangelio, quizás en nuestras vidas personales, quizás llevando el Evangelio a otras personas o llevando a la iglesia, como sea, toda acción, actividad, obra que hagamos por Jesús va a tener su recompensa. Así como un agricultor que siembra, no sé, alguna verdura, eso va a cosechar. Después del tiempo que lo riega, que hace mucho esfuerzo, anda en el sol, va a poder cosechar ese fruto bueno. Asimismo, nosotros vamos a cosechar ese fruto en el cielo, vamos a tener nuestro regalo, pero también Dios, y no recuerden dónde en la palabra, la cita bíblica, pero Él dice que Él también en la tierra nos va a dar esa vida en abundancia, también Él nos va a proteger, también va a suplir nuestras necesidades, quizás no todo el tiempo con muchos bienes, con millones de pesos, pero Él siempre nos va a dar vida, salud, y que nuestros familiares estén bien. Y fíjate, en ese versículo, ya para terminar con lo de las bienaventuranzas, porque después sigue José, yo creo que Dios nos está animando porque en primera, todo el mundo no ha sido evangelizado. Sabemos que hay comunidades, sobre todo más en países, por ejemplo, africanos o de Medio Oriente, donde el evangelio todavía no ha llegado tal cual.
Y hay que recordar que nuestra misión es llevar el evangelio a toda criatura, a todo país, a todo lugar, que sepan y que escuchen la palabra de Dios. Y gracias a Dios que nos presta también este medio para poder compartir el evangelio, pero no en todos los países hay lamentablemente internet o se puede compartir de esta manera. Sin embargo, que sabemos que hay países donde la situación es complicada. Tú te metes y vas casi con la certeza de donde te atrapen te van a dar cuello. Pero son riesgos que tienes que tomar uno, como decías tú, tienes que ser valiente, porque sabemos que la recompensa es grande en el cielo. Pero también, por ejemplo, también me pongo a pensar, tal vez no muramos literalmente o que la gente nos esté perdiendo por la calle, pero cuánto no hemos experimentado que una vez empiezas a caminar el evangelio, sobre todo si en tu familia tú eres el primero, el que da el paso a acercarse a Dios, siempre vas a encontrar sobre todo una resistencia de tu gente que tal vez se va a defraudar de ti o te va a dar la espalda. Cuando tú empiezas a caminar en el evangelio y que tu familia no lo pruebe, siempre te vas a topar con esas situaciones en las que te van a querer hacer menos o te van a querer, se van a empezar a alejar de ti o puedes perder también incluso amistades, porque cuánto no hemos pasado de que Dios te alcance en un ambiente en el que cada fin de semana andabas ahí de fiesta y que el hecho de que tú hayas llegado a Jesús empiezas de repente a cambiar tu estilo de vida y muchas de tus amistades o que se decían amistades tuyas, cuando empiezas a cambiar tu estilo de vida ya no te empiezan a ver como antes te miraban y empiezas a perder ese tipo de amistades y Dios te está diciendo, oye, ¿sabes qué? No te preocupes porque tu galardón es grande, o sea, vas a ser más grandemente bendecido si sigues el camino de Dios, porque no importa que las demás personas pongan resistencia a tu cambio hacia el Evangelio, vas a ser bendecido en él. Sí, y qué bueno, o sea, que mencionas todo eso, porque yo hace días estaba platicando con Pedro, otro amigo, y decía de que Dios nos ama igual a todos, o sea, aún a la persona más santa y purificada que hay aquí en la tierra, o a la más pecadora que hay en la tierra. Su amor es igual para con todos, pero no todos podemos tener la capacidad de reconocer cuando Dios te está diciendo que hagas algo. ¿Por qué? O tener la misma relación con él. Ajá, por eso mismo, porque no tienes esa relación o no escuchas esa voz. Y a veces puedes decir, no, yo acepté a Cristo en mi corazón, pero a veces no puedes tener ese gozo porque no estás 100% seguro de que Dios te pueda respaldar y darte ese gozo o esa paz en momentos difíciles. Y qué chido como por ejemplo las personas que son misioneros, los versículos que mencionaba Michael, me hace recordar a los misioneros que arriesgan su vida, o sea, Literalmente. sí, en países como Afganistán, Irán, todos esos países, ciudades donde pues una Biblia es pena de muerte o hablar de Dios es pena de muerte. Y digo, qué bendición tenemos nosotros que a veces nos acostumbramos tanto a tener como que esa libertad de poder salir en la calle con una Biblia y pues no nadie te va a nada. decir nada, o sea, a lo mejor son agresiones verbales de que, ay, el cristianito O nos así. da vergüenza. O ándale, y es a donde voy, que como ellos no tienen vergüenza de compartir el evangelio o de hablarle de Dios a otra persona, aún sabiendo que su vida está en juego. Y, o sea, literalmente, y nosotros no, o sea, a veces nosotros somos como que esos cristianos más pasivos de que no, y si le digo, y qué tal que va a reaccionar mal. Pero hay personas poniendo su vida en riesgo por ese evangelio. Y a mí me gustaría ya al final como que dar un mensaje así para que otras personas puedan orar por esas personas que ponen en riesgo su vida. Ya en ese paréntesis, ahora sí ya va al ser el versículo 13, el mismo Mateo 5:13, que dice que vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisada por los hombres. Y me gusta cómo Jesús ponía esos ejemplos o como las parábolas, que eran cosas
y son cosas que nosotros vivimos en el día a día, o sea, ¿quién no va a conocer la sal? Entonces, Dios utilizaba Jesús utilizaba ejemplos muy prácticos que todos pudiesen entender, que vivieran el día a día, pero muy profundos, porque a la vez nos está diciendo que el ser cristiano es la persona que da esa paz, que da esa misericordia, que da esa bondad, que da ese sabor a la vida. Porque, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, o no sé si ustedes han probado una comida sin sal y no sabe igual, ¿verdad? Ujú. Entonces, así es la vida. Y yo estaba, pues, aquí viendo unas cosas, dice, todos lo entendemos, qué manera tan sencilla de explicar una misión tan profunda. Dice, y les hacía esa pregunta, o sea, de que quién no ha probado un platillo que no tenga sal. Y pues obviamente, pues sabe feo, ¿verdad? Dice, es Cristo hablándole a gente sencilla, a gente, por ejemplo, los discípulos eran personas como tú y como yo, o sea, llenas de faltas, también de amor, de misericordia. Incluso no tenían estudios. Sí, ándale, incluso había personas de ellos que no tenían estudios, entonces eran personas comunes y corrientes, y Jesús daba esos ejemplos tan sencillos pero profundos. Y dice, gente inmersa en las cosas de cada día. Es más, no hace falta ni imaginarlo. Piensa en ti, así como tú, para cualquier persona que quiera escucharlo, es la invitación a dar el verdadero sentido de la vida, a lo que hacemos día tras día, más todavía a darle el buen sabor de la existencia. El regalo que Dios nos ha dado es la invitación a hacer una antorcha. En él encontramos la luz para encenderlas, iluminar y dar sentido a nuestro mundo con gracia. Entonces, me gustó mucho como ese pensamiento y ese escrito, porque en realidad no sé si a ustedes, personas que son cristianas, o hay incluso a personas que no lo son, dicen, tus consejos me gustan mucho, y cuando los pongo en práctica me son de mucho bien. A menudo las personas que son cristianas, por ejemplo en mi caso me ha sucedido últimamente muy seguido, de que hay personas que me hablan, oye, puedes orar por mí, y claro, o sea, con todo gusto lo hacemos, y yo siento que es esa parte de que Dios te da esa luz para tú poder no brillar tú, sino que las personas miren que si te acercan a ti puede haber una respuesta de Dios para sus vidas. E incluso ha habido en estos últimos tiempos, yo le platicaba a Eden el otro día que casi antes no preguntaba a personas de que, oye, ¿te gustaría aceptar a Jesús en tu corazón? Y últimamente he sentido de parte de Dios cosas así, de que a veces estoy predicando o hablando, platicando con alguien, y siento de parte de Dios, oye, ¿te gustaría aceptar a Jesús en tu corazón? Y ellos dicen, no, sí me gustaría. Fíjate que yo estaba esperando que me preguntaras eso, porque es algo que a mí me hace falta hoy en día, o la vida estaba pasando muy mal y me hacía falta una oración y saber que alguien está conmigo. Entonces, yo siento que Dios se refiere a esa luz que todos nosotros podemos ser al momento de darles un consejo, o algún versículo bíblico, o un abrazo, o un animal a la otra persona. Y creo que a eso se refiere ser la sal del mundo, de ponerle ese sabor, en cuestión de que cuando la vida te está yendo muy agria, tú eres el sabor que hace que vuelva a hacer la vida como que sabrosa, ¿sí me entiendes? Sí, es un poco también de disfrutarla. De hecho, hace rato también lo mencionaste, es como que darle propósito a las cosas que hacen. Muchas veces he estado pensando de que muchas personas niegan a Dios, pero si negáramos a Dios, la vida no tendría menos sentido, al menos no tendría sentido con un espíritu o sea, yo siento que la moral no tendría sentido en un mundo donde no está Dios. Porque ¿de qué utilidad te sirve no robarle a otras personas si no tiene una consecuencia más que aquella que imponen los humanos? Sí. Pero aquellas leyes que imponen los humanos están inspiradas de la propia palabra de Dios. O sea, la moral y la ética del mundo, a menos en este sector del mundo que es occidental, sí estaba completamente inspirada por la palabra de Dios.
Sí, inclusive es una de las bases de la ley. De aquellos que estudian derecho saben que una de las fuentes del derecho, de la justicia, es tanto como la jurisprudencia, también es parte de la moral y la ética del ser humano. O sea, si nosotros no tenemos ética, no carecemos de sentido al menos lógico, porque somos personas pensantes, conscientes. Al momento de tener conciencia, Dios nos está diciendo: ustedes son la sal del mundo, ustedes son aquello que le da sentido a aquella misión que les he encomendado. O sea, y sin importar la situación que estés pasando, sabes que tiene un sentido, que es como dice este José, es lo que le da sabor. Si tú, yo siento que lo más bonito de la vida es que sabes que en algún momento se va a acabar. O sea, si nuestra vida fuera eterna y para siempre, sin ningún propósito, ningún sentido, seríamos como partículas divagando por el mundo simplemente causando caos. Pero tenemos un diseño divino y Dios nos dio este gran regalo que sabes que tu vida vale mucho porque sabes que algún día se va a acabar y Sí. cuando es en ese momento que se acabe, vamos a pasar a un plano ancestral en donde vamos a habitar con Dios para siempre. Pero en este mundo, en esta vida que Dios nos ha regalado, es el momento en el que no solo la vivimos para agradar y ser ejemplo de Jesús, sino para disfrutarlo también. O sea, en el proceso vamos a tener dificultades, Dios nos lo dijo, tendréis aflicción, pero no se preocupen, que yo he vencido al mundo. Dios nos está invitando, que nosotros somos la sal de la tierra, es para compartir de ese amor que Dios nos ha dado, porque por medio de esa bondad, de esa sal que Dios nos ha dado, es como podemos realmente disfrutar de nuestra vida con libertad, con paz, con amor, con gozo, con bendición. Siento que es lo más bonito. No me imagino qué vida tan triste una vida apartada de Dios, porque una vida apartada de Dios es una vida apartada de la objetividad, del sentido, del por qué vivimos, para qué existimos. Hay un gran vacío. Sí, hay un gran vacío en nuestro corazón, pero esa luz de esperanza de la cual nos va a hablar Michael es aquello que le da sabor y le da sentido a nuestra vida. Y así mismo como decimos que la sal es un sabor que nosotros les damos alegría a otras personas, que las animamos, que las motivamos y todo, de la misma manera también Dios explica, Jesús, dice que somos la luz del mundo en versículos 14 al 16 que dicen: ustedes son la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no puede esconderse, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y aquí dice muy bien que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros estamos en la cima de un monte. Así mismo como cuando nosotros ponemos una vela, si se nos va la luz, lo ponemos en un lugar alto que pueda alumbrar más allá. No lo ponemos debajo de la cama porque vamos a seguir en oscuridad. Así como nosotros somos la sal que le da sabor a la vida, somos a luz que alumbra a otras personas en medio de las tinieblas. Y nosotros como luz, Jesús es luz, por lo tanto somos representantes de Él en este mundo. Por lo tanto ¿por qué es importante estudiar la palabra? Porque es importante aplicarla en nuestras vidas para vivir de tal manera que otras personas sepan que somos cristianos, que realmente seguimos a Jesús. Asimismo, como ahorita José comentaba que los apóstoles eran personas comunes y corrientes. Ellos no tenían estudios académicos, no como los fariseos que tenían la oportunidad de poder estudiar las escrituras, de poder tener otro nivel social un poquito más alto. Si algunos de ellos que fueron pescadores, si su papá era pescador, automáticamente ellos también iban a hacerlo porque tenían que aportar a su hogar. Por lo tanto, aquí mismo nosotros tenemos que ser esa luz, así como Jesús los utilizó a ellos, y por eso mismo, como ellos fueron personas comunes y corrientes, pescadores que no tienen muchos estudios, ellos al aceptar de todo corazón a Jesús, Jesús les empezó a enseñar. Él se sabía todo el Antiguo Testamento, él sabía la ley de Dios y él la aplicó a su vida y él fue mostrándole a ellos cómo realmente se deberían de hacer las cosas. Por eso mismo comenta la Biblia
que cuando personas veían a los discípulos solos, ellos decían que eran cristianos, que eran seguidores de Jesús. ¿Por qué? Por cómo se vestían, por cómo hablaban, por cómo actuaban. Asimismo, es muy importante para nosotros estudiar la palabra, primeramente aceptar a Jesús en nuestro corazón. Si ya lo hicimos, de acercarnos un poquito más a Él para ser más como Él. Porque por lo contrario, va a haber personas que dicen, no, mira, pues es hipócrita. Ahí anda en la iglesia, ahí anda haciendo esto y lo otro, y mira cómo vive. Y nosotros debemos de vivir de tal manera, agradar a Jesús para realmente ser esa luz. Porque nosotros muchas personas pueden aceptar a Jesús, pero pueden ser un foco que está fundido. Nosotros debemos de vivir de tal manera a que esa luz siempre resplandezca y poder alumbrar a otras personas. Y como hace rato habíamos comentado, quizás hay personas que se pueden avergonzar de la palabra. Aceptaron a Jesús de todo corazón, pero no quieren que sepan que son cristianos o que van a la iglesia o que ellos realmente no, ya como se están acercando más a Jesús, sus intereses no están en los antros, no están ya sea tomando, haciendo diferentes actividades y lo siguen haciendo para que los amigos no los juzguen. Pero dice la palabra de Dios que no debemos de avergonzarnos. Dice en el libro de San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 42. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también los negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, nosotros, si realmente somos cristianos, debemos de aceptarlo a Dios. Y ahorita creo que anoté el versículo mal, porque se supone que deben ser 10 versículos, pero nada más creo que es 1 o 2. Pero realmente nosotros no nos debe de dar vergüenza. Nosotros realmente debemos de ser esa luz. Y si somos luz, debemos de ser una luz que resplandece todo el tiempo, como el sol. Y no como un foco que lo prendemos y lo apagamos cuando nosotros quieramos, nos convenga. Debemos de realmente seguir alineados, de estar alineados en la palabra de Dios y en Jesús, y no querer ser cristianos solamente los domingos o solamente ese día que vamos al estudio bíblico o al momento de oración. Debemos de ser todo el tiempo, porque es como si una persona que va al gimnasio quiere ganar músculo, yendo los domingos no lo va a poder cumplir. Debe de ser constante. De tal manera nosotros debemos de ser constantes con la palabra y no solamente estudiar para tener conocimiento espiritual de Dios, pero también aplicarlo en nuestras vidas, porque al final de cuentas, si nosotros lo aplicamos, realmente podemos hacer esa sal que le dé sabor a las personas y esa luz que realmente guía a las personas por el camino verdadero, el camino de Jesús, porque Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él, nadie va a llegar al cielo si no es por Jesús. Y asimismo, por nuestras actividades, por las obras que nosotros hacemos, debemos de que glorificar a nuestro Padre, y para que otras personas vean que sí somos cristianos, pero por nuestras obras que hacemos confirmamos la buena voluntad, la gracia, el amor de Jesús que tiene por nosotros, y realmente tener esa bienaventuranza. Y precisamente, fíjate, ahorita que hablas, me recuerda un poco lo que decía José, que decía cómo es que Jesús tenía esa grande facilidad de palabra, o sea, cómo utilizaba recursos literarios para enseñar a personas que pues en ese momento no tenían tanta cultura, cómo enseñarles, no solo darles una enseñanza, sino también darles una instrucción de vida, de cómo ellos que iban a vivir su vida. Les está diciendo, utiliza un poco la metáfora para darles una analogía, decirles, ustedes son la sal del mundo, vayan y denle sabor a la vida, y ustedes son la luz del mundo. Y me ponía a pensar, ¿cuáles son las utilidades o que nosotros como seres humanos le hemos dado a la luz? Muchas de las veces, por ejemplo, así como bien mencionaba Michael, nos ayuda para guiarnos. Y me pongo a pensar cómo es el faro de un desembarco, donde imagínate que existe un faro que es lo que ayuda a los barcos para que en la noche no se den contra la costa. Si ese faro en algún momento se llega a apagar, pierdes en primera el rumbo de tener el timón, pierdes la distancia de la que estás a chocar contra la costa. Si no tienes esa luz que te guíe,
vas a perder el rumbo muchas veces, no vas a saber dónde desembarcar el barco. Y si esa luz no está encendida, ¿cómo es de vital importancia una simple luz? ¿Cómo es que es tan valioso para aquellos que navegan los mares? Pero también, por ejemplo, otra utilidad es para alumbrarnos en lugares donde no podemos ver, donde nuestra vista, al estar tan ocupados por la oscuridad, cómo es que la luz nos viene a dar esa claridad para que nosotros podamos ver. Nos enseña a guiarnos como un faro, pero también nos enseña a ver en situaciones difíciles. O sea, ustedes son la luz del mundo. El mundo va a pasar por situaciones difíciles, situaciones de oscuridad, y ustedes tienen que ser esa luz que le da a dar al mundo esa ver la vida desde una perspectiva más amplia para que puedan tomar las mejores decisiones. Entonces somos la luz, como decía bien, están en un monte, no lo van a poner debajo de unas ollas donde no se ven. ¿Qué propósito tiene una luz que va a estar tapada o que va a estar escondida? Pues no tiene ningún sentido. Entonces me da como que cuán grande es Dios, que nos da enseñanzas, así como decía José, tan pequeñas, con analogías tan simples de entender, pero con una profundidad tan grande. Entonces, tú que estás escuchando esto, me da a entender a que tienes que empezar a comprender que tu propósito y aquel mandato que Dios te dio es más grande incluso de lo que tú piensas, porque Dios te está mandando a ser la luz del mundo. Tú eres aquellos en los que cuando el mundo no sepa dónde dirigirse, pues dice, mira, la estoy pasando mal, voy a acercarme a alguien que tenga más experiencia o que ha salido de situaciones difíciles para que me guíe en el buen camino y no pueda tomar malas decisiones, porque si no existen personas que hayan pasado por tribulaciones, como decían los capítulos anteriores, que hayan pasado por situaciones malas, muchas veces nos cuestionamos de por qué me pasa esto, Dios. ¿Por qué tengo que pasar esta situación si me está yendo bien? No sé si han experimentado que mientras más te esfuerzas y más le echas ganas a la vida, más dificultades y más sientes que te está yendo mal, pero siento que Dios te está preparando para que cuando alguien se acerque a ti como la luz que eres, aprendas de tus errores y aprendas a guiar a las otras personas al camino de Dios. Y para concluir esto sobre las bienaventuranzas que Jesús le estaba enseñando a sus apóstoles, aquí en mi Biblia de estudio dice: este estado de bienaventuranza no es algo que se va a experimentar hasta después de morir, como creían los griegos, sino algo que comienza en el preciso momento en que la persona cree en Jesucristo para la salvación. Esto se demuestra por el hecho de las promesas acerca del reino de los cielos en los versículos 3 y 10 que hablan sobre la bienaventuranza de los pobres y las personas que están siendo perseguidas. En el 10, están en el tiempo presente del verbo, mientras que las demás promesas están en el futuro. Aunque una persona puede disfrutar en esta vida los resultados de la implementación de estas verdades, o sea, estas bienaventuranzas, su condición definitiva de bienaventuranza acontecerá en el cielo. Así que, así como nos va a beneficiar aquí en la tierra, mucho más nos va a beneficiar en el cielo por toda la eternidad. Así que muchas gracias por escuchar este mensaje. Si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta o si quieres que oremos por ti, ponlo en los comentarios y nosotros con mucho gusto estaremos orando por todos ustedes, por todas sus necesidades. Y antes de finalizar, queremos que nuestro hermano Ed nos comparta una oración para salvación y después me gustaría orar un poquito por todos ustedes para que puedan recibir esa protección espiritual. Y si tú eres una de esas personas que a lo largo de estar viendo los videos, o si ocasionalmente llegaste a ver este video y decides tomar la decisión de seguir a Dios y convertirte en esa sal y en esa luz que Dios te ha llamado a hacer, y sientes ese llamado de parte de Dios y sientes esas ganas de dar ese paso de fe, te invito a que cierres tus ojos y que dirijas esas palabras a Dios junto conmigo, que digas: Señor Padre que estás en el cielo, en este momento te doy gracias por traer este mensaje a mi vida. Gracias por el mensaje que ha llegado hasta lo más profundo de mi corazón, y he tomado la decisión personal de seguirte todos los días de mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida.
y te prometo que de hoy hasta el último día, hasta el último suspiro de mi cuerpo y de mi aliento, te voy a servir con mi vida hasta la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Y también, Padre Santísimo, te pido, Señor, que protejas y cubras a la persona que está viendo este video, Padre Santo, con tu santísima sangre, mi Señor Jesús, y con la armadura de Dios. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo, quien contigo y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y te pido, Padre Santo, que tú bendigas a la persona que está escuchando este mensaje, Señor. Tú conoces sus necesidades, conoces sus miedos, conoces cuáles son sus sueños, su felicidad, Señor. Y riega esa semillita, Señor, que has puesto en su corazón, Padre Santísimo. Riégala todos los días para que puedan ir creciendo en el Evangelio, en tu palabra, esa palabra verdadera, Padre Santísimo, y asimismo puedan ir teniendo una vida próspera, Padre Santísimo, no solamente aquí en la tierra, pero también en el cielo. Amén. Y Amén. te pedimos que compartas este video, que también nos sigas en nuestra página de Facebook, de Instagram, aparecemos como The Saving Message, y comparte este video a una persona que sepas que está pasando por una situación difícil o una persona que necesite oración. También nos puedes mandar un mensaje, ya sea por Messenger, ya sea por mensaje directo en Instagram, pero lo importante es de que estás aquí. Jesús siempre va a estar contigo, así como lo está con nosotros, así como estuvo con José en esos momentos difíciles, y con Edén y conmigo en esos momentos de desesperación que algún momento a lo largo de nuestras vidas hemos pasado. Así que Dios te bendiga, eres una persona muy especial, y recuerda que tu valor son esos 5 litros de sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Hasta la próxima.